Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Repretel. Siempre es un gusto contar con su compañía. A continuación, nuestros titulares. Muere mujer que fue atropellada por el tren esta mañana en barrio La California. Policía todavía no recupera 14 armas robadas esta madrugada por 3 hombres en delegación de Jicaral, pese a la detención de 2 sospechosos. Repetirán la elección de la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa esta tarde para desentrabar el nuevo directorio. Agente del FBI se casa con terrorista del Estado Islámico al que ella tenía que investigar. Iniciamos y lo veíamos en nuestros titulares. Justamente esta mañana falleció la mujer que fue atropellada por el tren en el sector del barrio La California horas antes. Y es que estaba internada en el Hospital Calderón Guardia, muy cerca del sitio, tras sufrir la amputación de ambas piernas y también del brazo derecho. Las lesiones importantísimas de esta mujer, una nicaragüense de 35 años de edad, obligaron a su traslado de manera urgente hasta el centro médico. Sin embargo, no sobrevivió a las lesiones importantísimas que sufrió y minutos después fue declarada ya fallecida en el Hospital Calderón Guardia. Como les decía, una segunda muerte en menos de una semana de personas que son atropelladas por el tren, lo cual también hace ver un llamado importante a la concentración en el momento en que atravesamos por las líneas férreas, ya que muchas de estas personas lamentablemente se confían, cometen un descuido, incluso hasta van escuchando música y no les permite esto escuchar la pitoreta del tren al momento de atravesar las líneas, y esto termina costándoles la vida. Mencionar también, Juan Diego, que no está relacionado, por lo menos es lo que él dice, pero esta mañana también se conoce la renuncia del presidente del INCOFER, Cristian Vargas. Él entregó su carta y dijo que era por motivos personales. La carta fue conocida ya en Consejo de Gobierno, en Casa Presidencial, y el ministro del MOP confirmó la salida entonces de Cristian Vargas del INCOFER, solo minutos después de que se dio este nuevo accidente con el tren. Él dice que es, eso sí, por motivos personales, no lo relaciona con este suceso. Vargas llegó a la presidencia del INCOFER el pasado 16 de agosto a sustituir a Guillermo Santana y hoy deja la institución. Ahora que lo mencionas, justamente la renuncia, según el comunicado oficial dado por Casa Presidencial esta mañana, se habría presentado desde el 28 de abril, lo cual haría pensar que efectivamente corresponde a situaciones personales y no a este hecho lamentable que, como les decía, es la segunda muerte en menos de una semana de personas que son alcanzadas, golpeadas, atropelladas por el tren. En este caso la mujer pues perdió ambas piernas y también un brazo, y estas lesiones por supuesto que no le van a permitir continuar con vida. Hecho muy lamentable sin duda alguna. Y vemos esas imágenes, Juan Diego, es un cruce muy concurrido y bastante complicado. Muchas veces los carros quedan atravesados en ese cruce, lo que conocemos como la antigua aduana. Y en este caso, esta mujer que iba caminando es atropellada por el tren. Sucedió cerca de la hora pico, 8:30 de la mañana, donde todavía hay muchos vehículos circulando por ahí. Como usted lo dice, queda ella en una condición muy delicada, con una extremidad, una pierna y un brazo amputados. Es llevada en condición muy grave al centro médico, al Calderón Guardia, ahí muy cerca, y aún así no se puede hacer con ella y fallece en el transcurso de la mañana. Una mujer de 35 años, es la información que han dado las autoridades, fue llevada en condición grave y fallece en el hospital. Esto que sirva también para hacer un llamado, como les decía, a todos los peatones que tienen que caminar por esas zonas para a extremar las medidas de precaución al momento de cruzar cualquier línea férrea. Muchas ocasiones, tal vez por la pérdida de costumbre que tenían las personas de que el tren existía, se confían y lamentablemente puede terminar en muerte, en tragedia, como sucedió entonces esta mañana. Vamos ahora con otras informaciones porque ya la policía tiene a 2 sospechosos de asaltar la delegación policial
en Punta Arenas para robarse un total de 14 armas. Falta por detener un tercer hombre y el armamento que todavía no aparece. Las autoridades en este momento tienen bajo custodia una casa en esa localidad donde presumen estarían las armas. ¿Y por qué presumen? Porque de fuera de esta vivienda hay un vehículo que es muy similar al que habrían utilizado los delincuentes para llegar muy temprano hasta esta delegación, justamente con una treta algo extraña, haciéndose pasar por víctimas de algo. Le pidieron al policía que por favor les ayudara. Una persona hace esto, el policía de inmediato le abre para asistirlo y es en ese momento cuando aparecen los otros dos delincuentes, encañonan al oficial, le obligan a abrir la armería y de esa manera entonces sustraen un total de 14 armas. Esta es la versión que están manejando las autoridades en este momento, mientras que, como les decía, tienen ya bajo custodia, completamente rodeada, una casa donde está este vehículo que se parece mucho, por lo menos al que habría sido utilizado durante horas de la noche y madrugada para este acto delictivo, y en este momento están esperando solamente la autorización por parte de un juez para ingresar a la vivienda. Esta información, por supuesto, que la estaremos ampliando más adelante. Otra noticia importante esta mañana es la actividad del volcán Poás, porque sigue provocando sismos y son percibidos por los vecinos de la zona. Los movimientos alcanzan los 2.7 grados de intensidad según el OFSICORI. Este martes ha sido menor la cantidad, ya que se reporta una disminución también en la actividad del volcán. Mientras tanto, el Turrialba mantiene salida intensa de gases. Hoy se apreció una columna que superó los 500 metros sobre el cráter. También lo veíamos en nuestros titulares, situación convulsa la que se presentó ayer en horas de la tarde-noche en la Asamblea Legislativa. Costó llegar a un acuerdo y cuando se logra, la vicepresidenta no cumple los requisitos para ser nombrada. Gran expectativa, a ver si hoy a las 3 de la tarde al fin se lleva a cabo esa juramentación, pero es Alan Arroyo el que nos va a contar qué pasa a esta hora y qué expectativas hay también. Alan, adelante. Muy buenas tardes, estamos informándoles en vivo desde el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. A las 3 de la tarde los congresistas retomarán la sesión y continuarán con ese único puesto pendiente que queda en el directorio del Congreso, elegir la vicepresidencia de la Asamblea Legislativa luego de la larga jornada de ayer, 1 de mayo, inclusive la polémica y las discusiones que se formaron en horas de la noche. Cerca de las 10 se levantó la sesión con ese puesto pendiente del directorio legislativo luego de que la diputada Silvia Sánchez del PLN ganara en la votación. Sin embargo, no cumple con el requisito de ser mayor de 30 años. Por ese motivo, ese nombramiento quedó sin efecto y también no se pudo juramentar al directorio legislativo. Así que el presidente electo Gonzalo Ramírez y también el resto de los puestos en el directorio legislativo están pendientes de ser juramentados, proceso que se estaría logrando en el transcurso de la tarde si los diputados llegan a un acuerdo. Pero bueno, ¿qué va a pasar hoy después de las 3? Hay posiciones divididas en torno a ese proceso de votación. Para el Partido Liberación Nacional y el actual presidente del Congreso, Antonio Álvarez de Santi, se debe repetir la votación, mientras que hay un bloque que está pidiendo que se nombre automáticamente a Natalia Díaz, la diputada del Movimiento Libertario, que perdió ayer la votación por la vicepresidencia y según algunos congresistas el reglamento establece que debe ser Natalia Díaz la que asuma ese puesto. Así que esa diferencia se tendrá que definir hoy en horas de la tarde. Aquí tenemos algunas opiniones de los diputados. Jurídica y técnicamente nos vamos a pegar. Bajo ese lineamiento nosotros estaríamos con la claridad que vamos a entrar a proponer el nombre de la diputada Maureen Clark para la vicepresidencia. Es nuestra candidata y evidentemente hay que hacer la votación y que la mayoría lo determine. Si alguien quiere apelar porque consideran que es un tema que tiene roces constitucionales o etcétera, pues me parece que los diputados y las diputadas, una vez que se resuelva el tema a lo interno, indudablemente nos parece que es lo razonable, lo lógico, es reconocer que obviamente los votos dados a doña Silvia Sánchez son votos dados en una condición anormal.
y que en virtud de eso lo que se impone es determinar que esos votos deben otorgarse en beneficio de la otra candidata, que era doña Natalia Díaz. Será un proceso la sesión de esta tarde que dirija Antonio Álvarez de Santi, muy criticado en la sesión de ayer del 1 de mayo, y es importante mencionar que él se mantiene como presidente legislativo hasta que se juramente el nuevo directorio, a pesar de que había presentado su renuncia a partir del 1 de mayo para dedicarse de forma completa a la campaña presidencial en el Partido Liberación Nacional. Nuestro compañero Oscar Ulloa nos tiene más detalles desde otro sector de la Asamblea Legislativa, repercusiones del 1 de mayo y lo que se espera también para hoy en la tarde, Oscar. Gracias, Alan. Buenas tardes. Estamos en la entrada del Castillo Azul del Congreso y me acompaña Antonio Álvarez de Santi, quien se espera que hasta hoy y ahora sí sea presidente del Congreso. Don Antonio, luego de la polémica ayer, amaneció el país sin directorio. ¿Qué va a pasar a las 3 de la tarde? ¿Se repite la votación tal y como usted lo tenía planteado o se va a hacer lo que querían diputados de varias bancadas, que darle el puesto a la vicepresidencia a Natalia Díaz con los votos que serían nulos para Silvia Sánchez? Sí, definitivamente lo que tenemos que hacer es repetir la votación. Yo ayer mismo di esa resolución y esa resolución no fue apelada. Ya la resolución está firme. Además, debo decir que esa resolución yo no la di porque a mí se me ocurrió, sino que yo consulté con los asesores de la Asamblea Legislativa, que son funcionarios técnicos, no funcionarios políticos, sino funcionarios técnicos que llevan muchos años trabajando aquí en la Asamblea Legislativa, y su explicación fue muy clara. Usted no le puede poner al diputado a que vote por una persona que no tiene requisitos, cuando usted le da la opción de que vote por ella y después de que vota decir que es nulo, y entonces quitarle los votos. Tiene que hacerse una nueva votación, ese es el principio democrático. En todo caso, no hay nada más democrático que decida la mayoría. Entonces tendremos que hacer hoy una votación y esperamos que las demás fracciones concurran a la reunión y mantengan el quórum. Y en simple, tal vez si usted le explica a la población, don Antonio, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué no se dieron cuenta o hasta el final se dan cuenta que Silvia Sánchez tiene 28 años y el requisito mínimo era de 30? ¿Cómo pasa eso entre 57 diputados? Claro. El presidente de la Asamblea Legislativa es una persona que está en línea de sustitución al presidente de la República. En una situación de calamidad donde no existan los vicepresidentes y el presidente tenga un problema de salud, salga del país o no pueda ejercer el cargo, la persona llamada a ejercer ese cargo es el presidente de la Asamblea Legislativa. Por esta razón, el presidente de la Asamblea Legislativa debe reunir los mismos requisitos que el presidente de la República. Uno de ellos es ser mayor de 30 años. El vicepresidente también debe reunir esos requisitos. Yo debo de serle sincero a los costarricenses, yo no tenía noción de que doña Silvia no llega a los 30 años de edad, y tampoco lo tuvo ninguno de los 56 restantes compañeros que estábamos ahí, y la verdad es que se cometió un error y ahora hay que rectificarlo haciendo un nuevo nombramiento. Perfecto, eran las palabras de Antonio Álvarez de Santi, presidente del Congreso hasta hoy. Si hoy se ratifica la juramentación del nuevo directorio, ya se hace efectiva su renuncia y entraría de inmediato hoy la nueva diputada liberacionista Mauren Fallas. Gracias, Fabi. Gracias. Nosotros retomamos las informaciones nacionales porque, como les decíamos al inicio de esta edición, a las 11 de esta mañana falleció la mujer que fue atropellada por el tren en barrio La California, justamente pocos minutos antes. Ella permanecía internada en el hospital después de sufrir la amputación de ambas piernas y del brazo derecho. Durante 3 horas batalló en la sala de operaciones, pero no sobrevivió. En el hospital Calderón Guardia confirmaron la muerte de una mujer de 43 años tras ser víctima de atropello por el tren en el barrio La California, en las cercanías de la antigua aduana. El accidente se dio a las 8:06 de la mañana en circunstancias todavía muy confusas. Las imágenes de una cámara de la policía municipal dejan ver cómo el tren pasó por el sector y poco después advirtieron sobre la mujer en medio de la línea del tren. Nadie tiene certeza de qué pasó. Sospechan que ella cruzaba la vía cuando el tren la golpeó y arrojó a las ruedas. Pero otros creen que ella viajaba en el tren y por alguna razón cayó de uno de los vagones. Encontramos una femenina con lesiones importantes a nivel de sus extremidades. Se le hace un abordaje y estabilización rápida y traslado al Hospital Calderón Guardia, lo que por su cercanía nos facilitó las labores de rescate de la joven. Hay versiones encontradas donde hay testigos que en su momento dijeron haber visto y después dicen no sé nada.
Entonces está completamente, por decirlo de alguna manera, con versiones encontradas, inclusive por parte de los mismos usuarios. A la mujer la trasladaron de inmediato al hospital, pero no fue suficiente. La amputación de ambas piernas y el brazo derecho acabaron con su vida. Esta es la segunda persona que muere víctima de atropello en una semana. Continuamos ahora con información de último minuto porque hace algún momento una persona que fue detenida por las autoridades y que estaba siendo llevada hasta los tribunales en San José murió de un paro cardíaco al momento justo de entrar a los tribunales. José Lynch cubre la noticia, vamos de inmediato con él. Lynch, adelante. Muy buenas tardes, compañeros y amigos que sintonizan Noticias Repretel. A esta hora del día le informamos desde el centro de nuestra capital porque acá, en el costado sur de los tribunales de justicia en San José, un privado de libertad sufrió un paro cardíaco-respiratorio que le quitó la vida. Por eso a esta hora del día permanece totalmente cerrado esta cuadra en el costado sur de la avenida 8, por si usted tiene que transitar por ese sector. Este privado de libertad iba para un proceso judicial cuando no lo atendieron porque se le observaba notablemente un estado crítico en su salud y posteriormente lo trasladan hacia el vehículo que lo transporta desde el centro penitenciario. Sin embargo, en la acera sufre este paro cardíaco-respiratorio que finalmente le quita la vida. Noticias Repretel tuvo acceso a un video que muestra donde oficiales de la fuerza pública y otros miembros de seguridad de nuestro país intentan reanimarlo y ayudarle con algunas maniobras que usted observa en la pantalla de su televisor. A eso de las 11:30, 11:45 de la mañana se dio este incidente que mantiene en amplia expectativa inclusive a muchos personeros de los tribunales de justicia que aprovechan su hora de almuerzo y generan amplia expectativa, y también se colocaron esta especie de balcón para observar el movimiento tanto de inspecciones oculares del organismo de investigación judicial como también los personeros de la Policía de Control de Drogas que estaban por acá y colaboraron en esta labor importante para habilitar lo antes posible este sector de la avenida 8, propiamente en el costado sur de los tribunales de justicia en nuestra capital. Este hombre, bastante adulto, de aproximadamente entre 35 y 45 años de edad, sufrió un paro cardíaco respiratorio y lamentablemente falleció. Él venía a un proceso judicial, no lo atendieron en los tribunales porque era notorio su estado deteriorado de salud, bastante ansioso y bastante delicado de salud. Por eso sale de la sala de juicios y aquí afuera, propiamente en la acera, es donde le da este problema cardíaco respiratorio. Ahorita inspectores del OIJ y también de otros grupos de la policía de nuestro país realizan algunas recolección de indicios para determinar si hubo alguna influencia en esta muerte o en este fallecimiento. Este hombre es un privado de libertad, hay que aclarar esta situación, que venía a un proceso judicial a los tribunales de justicia y lamentablemente un paro cardíaco respiratorio le quitó la vida. Hay que destacar también que oficial de la fuerza pública y también de otros grupos de operaciones policiales intentaron reanimarlo, ayudándole, y voy a apoyarme a mi compañero Clayvin Solano para mostrarle la escena que se vive en este instante en el costado sur, acá propiamente en la avenida 8 de nuestro país, aquí en la capital propiamente, porque está totalmente cerrado tanto el paso para peatones como también para vehículos, quienes tienen que dar toda la vuelta por los tribunales y salir a este otro costado para poder dirigirse hacia el centro de la capital. ¿Cuánto tiempo permanecerá cerrado este sector del país? Lo determinarán la Policía del Tránsito, que ya está acá en el lugar, y también el levantamiento del cuerpo lo realizará el organismo de investigación judicial. Desde el centro de San José, es un reporte de José Lynch para Noticias Repretel. Bien, Lynch, gracias. Continuamos. La policía detuvo a 2 sospechosos de asaltar la delegación policial de Punta Arenas para robarse 14 armas. Increíble pero cierto. Bueno, aún falta por detener a un tercer hombre, mientras que el armamento aún no aparece. Todo se dio a la 1:20 de la mañana de este martes, cuando 3 sujetos ingresaron a la delegación policial de Jicaral en Punta Arenas. La versión que manejan las autoridades es que uno de los sospechosos ingresó a esta delegación fingiendo necesitar ayuda. Al atenderlo, el oficial de guardia, los otros 2 sujetos entraron armados y lo sometieron. Amarraron al policía y al parecer también lo golpearon. Después se fueron de inmediato al arsenal y se llevaron 14 armas pesadas. Alrededor de las 3 de la mañana, en el sector de la Irma,
Esto en Limonal se ubica un vehículo blanco con 2 personas que responden en todas las características descritas por 2 testigos que vieron la situación, tanto en la vestimenta como en la ropa, por lo cual se procede a hacer la detención de esas 2 personas que dan a la orden de la Fiscalía y el carro se sella en custodia para que sea el IJ el que haga la verificación del vehículo. Se siguen los patrullajes y a eso de las 5 de la mañana en la zona de Pilas de Cajel, en la zona de Lepanto, se logra ubicar el segundo vehículo que corresponde no solamente incluso al color, sino hasta con los números. Un amplio operativo policial, tanto por tierra como por aire, dio resultados parciales. Se logró la detención de 2 sospechosos y también el decomiso de un vehículo. Ellos aprovechan cuando se encuentra solamente un oficial de policía y la otra patrulla estaba en recorrido a una distancia ya considerable de la delegación. Sin embargo, los hechos no solamente para nosotros se confirman en lo sucedido y en la narración de los compañeros, sino también hay, por supuesto, de manera inmediata de oficio, una investigación interna sobre los hechos que han ocurrido. De momento se desconoce el paradero de las armas, pero presumen que estarían en alguna casa o bodega cercana. Trascendió al cierre de edición que el tercer sospechoso permanecía atrincherado en una vivienda de la zona, por lo que se esperaba la intervención de la policía en cualquier momento. Tres jóvenes conformarían una violenta banda ligada a asaltos a locales comerciales en Cartago. ¿Usted podría ayudar a sacarlos de las calles? Esta es la forma de actuar de estos 3 jóvenes. Ellos formarían una banda dedicada a asaltar locales comerciales. Uno de los casos es este ocurrido el 13 de diciembre en Caballo Blanco de Oramono, Cartago. En total, los delincuentes se llevaron 200.000 colones entre dinero y mercadería varia. Si usted sabe de quiénes se trata, dónde podrían ser localizados, puede colaborar con el OIJ llamando al teléfono 808.645 o al WhatsApp 88000645 de manera confidencial. Fuertes aguaceros en el Pacífico del país y en las partes altas del Valle Central durante la tarde. Esa va a ser la tónica de hoy martes. Por la mañana la sensación de calor fue mayor debido a la poca fuerza de los vientos. Mayo, mes de transición con la época lluviosa, ya dejó ver las secuelas de mañanas muy calientes y tardes lluviosas. Se prevé que los primeros 3 días de la semana tengan la particularidad de mañanas calurosas y con muy poco viento. Pero las tardes, en especial en el Pacífico del país y las partes altas del Valle Central, sí habrá fuertes lluvias. Acá en el Valle Central va a ser un poco más aislado y va a tender a disminuir incluso la posibilidad de lluvias conforme transcurra la semana, por lo menos el lunes, martes y miércoles, consecuencia de que vamos a estar teniendo un aumento en los vientos alisios. Y ese aumento en los vientos alisios va a afectar con menos lluvias en el Valle Central, menos precipitaciones en Guanacaste también. Las partes bajas del Valle Central podrían tener lluvias ocasionales, al igual que la zona norte del país. El Caribe sí se mantendrá con temperaturas muy altas y chubascos en la región montañosa, al menos durante la semana. Por tercera vez en el año, los combustibles subirán entre jueves y viernes. La gasolina super va a subir 22 colones, la regular 26 y el diésel va a bajar 5 colones. La primera semana de mayo inicia con aumentos en los combustibles, algo que ya se hizo normal en cada arranque de mes durante el 2017 y que hará que los usuarios tengan que ajustar aún más su economía. El nuevo aumento fue aprobado el viernes anterior por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y este martes se envió para ser publicado en la Gaceta. Esta publicación podría darse entre el jueves y el viernes. Con la aprobación del alza
La gasolina super subirá 22 colones, es decir, pasa de 600 a 622. La regular aumenta 26 colones y pasa de 571 a 597. Por último, el diésel tiene una pequeña rebaja de 5 colones y pasa de 475 a 470. Este será el tercer aumento del año, mientras que solo se ha dado una rebaja. El alza se debe a la solicitud que hizo Recope en el mes de abril y que corresponde al cambio en los precios internacionales del crudo. Recope hace una solicitud el segundo viernes de cada mes. A partir de hoy, 20.500 trabajadores de la administración pública deberán presentar la declaración de sus bienes. Este proceso es parte de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Contraloría. La declaración de sus pertenencias tienen que hacerla en la página web www.cgr.go.ccr y tienen hasta el 22 de mayo. Y desde este martes 2 y hasta el miércoles 31 de mayo se realizará la matrícula para el curso teórico para obtener una licencia de conducción. Y esto para personas que no llegaron al sexto grado de escuela. El curso se realizará durante todo un mes con asistencia obligatoria y a clases 2 veces por semana y concluye con la prueba teórica. El curso vale 5.000 colones. Y una vez hecho el pago puede matricularse en la página de internet www.csv.go.cr o bien al número 900 01 01 010. Mañana miércoles se sorteará el pozo más grande del año en la Loto. Muchos ya se frotan las manos y es que el acumulado para ese sorteo, oiga bien, llega a los 174.800.000 colones. El monto más alto acumulado en la lotería electrónica se sorteará este miércoles. Serán 174.800.000 colones, los que se podrían ganar en caso de salir ganadores los 5 números de algún jugador. Y es que este monto es el más alto del 2017. El anterior se quedó en los 151 millones y se sorteó en marzo. Así que si quiere probar la suerte y hacerse millonario, tome en cuenta que los números que en más oportunidades salieron son el 23 en 65 oportunidades, el 34 en 64, el número 33 ya salió 63 veces y el 21 en 62. Por último, el 18 ha salido en 61 oportunidades. El sábado anterior el pozo estaba en 100 millones, pero al no haber ganador llegó a los 174.800.000 colones. En el 2017 el número de acumulados que se han acertado es de 13 y solo en 2 oportunidades se pasó de los 100 millones. Hasta la fecha el pozo más alto que se sorteó en la lotería electrónica fue de 250 millones de colones en el 2015. 7 de cada 10 estudiantes en nuestro país, tanto de escuela como de colegio, asistirán a lecciones mejor alimentados y esto es una iniciativa que les garantiza un almuerzo extra. Son 742.000 estudiantes en 4.700 comedores de centros educativos públicos del país que reciben almuerzo todos los días como parte del programa de alimentación y nutrición escolar y adolescente. Esta comida es adicional a la alimentación regular que reciben todos los estudiantes de centros educativos. Los beneficiados son de escasos recursos que en algunos casos reciben su único alimento completo durante el día. En todo el país hay 4.500 comedores repartidos en diferentes zonas, con menúes elaborados de acuerdo a la población y al índice de desarrollo. El plato debe incluir carbohidratos, proteínas, frutas y verduras, y cada comedor puede variar el tipo de producto que incluya a la comida. Este programa de alimentación adicional cubre el 70% de los estudiantes matriculados en escuelas y colegios de todo el país y tiene un presupuesto de 60.000 millones de colones. 13 clínicas del país van a empezar a utilizar el expediente electrónico, la receta electrónica, para entregar así más fácilmente los medicamentos. Los detalles los tiene a esta hora Roberto Brenes y por eso nos vamos de inmediato con él. Buenas tardes, Roberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se espera que en menos de un año la receta electrónica se encuentre en 534 farmacias de la Caja, o sea, en todas las farmacias. ¿Pero en qué consiste? Precisamente le vamos a explicar desde la farmacia del área de salud de Desamparados 3. El médico en el consultorio se realiza la receta, ya no en papel, sino en una computadora, y envía la información hasta la farmacia. Aquí, como usted observa, ellos se encargan de procesar los datos para luego realizar la preparación de la receta. Es un proceso que justo se desarrolla en el área que le vamos a mostrar. Es el lugar de las farmacias donde se encargan de preparar todos los medicamentos que en cuestión de unas 2 horas aproximadamente ahora usted podrá retirar. Precisamente lo que observamos, aquí están preparando la receta de doña Emilce, de doña Carmen. Doña Carmen, ya casi está lista su receta. Bueno, aprovechamos esta imagen para explicarles que la receta a partir de ahora viajará de forma electrónica desde el consultorio del médico hasta la farmacia. El doctor evita utilizar papeles y usted ya no tendrá que hacer la fila para presentar la receta médica en la farmacia. Solo llega luego de algunas horas después y presenta un comprobante. Un comprobante, vamos a ver, aquí voy a con permiso, muchachas, voy a mostrar este comprobante. ¿Ok? Con este comprobante usted llega y ya solamente lo retira en la farmacia. De hecho, hay varias fechas para pacientes crónicos que mes a mes deben retirar sus medicamentos. Pero ¿qué pasa si el doctor se equivoca a la hora de emitir esa receta médica? Antes usted tenía que ir al consultorio médico. Sin embargo, ahora la dinámica es la siguiente. Al día de hoy, si el médico se equivoca o eventualmente hay que hacer alguna modificación en la prescripción entre sistemas, esa receta se devuelve de farmacia electrónicamente al médico para que haga la corrección, y electrónicamente en el sistema le da una alerta al médico de que hay una receta pendiente de corrección, la corrige, la devuelve a la farmacia y el flujo de atención prioriza esa receta. ¿Para qué? Para que ese lapso de tiempo el paciente nunca lo vea afectado. Obviamente los problemas a veces de la forma en que escribimos los médicos, que nadie nos entiende, entonces a veces el paciente tenía que devolverse de la farmacia hacia el consultorio. Cuando el paciente sale, se le entrega un voucher que es un recordatorio de las fechas en las que tiene que retirar medicamentos. Por el momento, la receta electrónica solo está en 13 centros médicos. Preste atención, el área de salud de Coronado, Atillo, Alajuela Central, Poás, Heredia Virilla, Guapiles, Chacarita, Talamanca, Limón, Mora, Palmichal, Alajuelita, también el servicio de emergencias del Hospital de Punta Arenas y por supuesto aquí en el área de salud de Desamparados 3, donde inició este plan piloto de la Caja y obtuvo resultados tan positivos que ahora la institución desea aplicarlo en el resto de farmacias del país. Son 534 farmacias institucionales donde usted posiblemente cuando llegue va a encontrar la receta electrónica. Es una iniciativa que se pretende aplicar en la totalidad de farmacias institucionales en menos de un año, antes de marzo del 2018. El objetivo es que los tiempos de espera se reduzcan en un 50%. En la Caja mencionaban que si antes usted esperaba 4 horas para recibir los medicamentos, ahora el proceso va a ser mucho más ágil, más rápido, y usted en cuestión de unas 2 horas aproximadamente ya podrá recibir los medicamentos. Ese es por lo menos el objetivo que se ha planteado la institución. El objetivo es que usted reciba los medicamentos más rápido a través de un proceso mucho más sencillo y mucho más rápido con esta nueva iniciativa de la Caja Costarricense de Seguro Social, la receta electrónica. La información que tenemos desde el área de salud de Desamparados 3, el reporte de Roberto Brenes para Noticias RPT. Y la atención más rápida siempre es una buena noticia. Gracias, Roberto, por el informe. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa parece que las cosas sí no van muy rápidas con esta elección que tendría que hacerse esta tarde. Alan Arroyo nos informa. Alan, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Nuevamente una mañana tranquila aquí en la Asamblea Legislativa. Los diputados que se han incorporado a sus oficinas entre 10 y 11 de la mañana, algunos lo harán en el transcurso de la tarde, luego de la sesión tan larga de este 1 de mayo. A las 3 se reanuda ya la sesión por parte de los diputados para dos temas pendientes: la elección de la vicepresidencia del Congreso y luego, si se llega a un acuerdo, ya juramentar el directorio legislativo, que quedó pendiente luego de que se levantara la sesión en medio de polémica anoche. Pero también la elección de Gonzalo Ramírez como presidente de la Asamblea Legislativa ha provocado mucha polémica y divisiones a lo interno del partido Frente Amplio, con los votos nulos que se sumaron al congresista evangélico y que a la postre le permitió ganar la presidencia legislativa. Precisamente la Comisión Política del Frente Amplio se va a reunir de manera de emergencia este mismo día para poder investigar a los diputados que emitieron ese voto y terminaron favoreciendo a un diputado cristiano. Escuchamos declaraciones de Edgardo Araya y también de Gerardo Vargas, diputados del Frente Amplio. Entonces me parece que ahí ya hubo una ruptura, decidieron tomar su propio camino, eso ya me parece que está resuelto. Y en el caso de Gerardo y Zuray, me parece que la Comisión Política tiene que valorar qué sanciones se van a establecer, porque con total conciencia votaron, permitieron que él fuera presidente, Gonzalo Ramírez. ¿Es una traición? Yo esperaría que la Comisión Política valore con calma. A mí me parece que sí es una traición, a los principios del Frente Amplio, del compromiso con la equidad de género, con los grupos en defensa de no ser discriminados en razón de su decisión. Porque mi conciencia no me permitía votar ni por Otón Solís ni por Gonzalo Ramírez. Era imposible para mí votar por ninguna de esas dos agendas y por lo tanto yo tomé la decisión a conciencia de votar por mi persona. Pero se sabía que esos votos nulos, en este caso, iban a dar al caso de don Gonzalo, que llevaba mayor cantidad. No podíamos saber la votación antes de que se contaban los votos. Eso es posterior. Yo voté primero y después se contaban los votos. Desgraciadamente tenemos un reglamento hecho por el bipartidismo que favorece en esos términos. Pero yo no podía saber el resultado de la votación antes de que se contaban los votos. Hay grupos, don Gerardo, dentro del partido, compañeros inclusive de fracción, pidiendo la salida de ustedes como diputados. Bueno, eso ya no me compete a mí decidirlo, eso le compete a las estructuras del partido. Yo, en mi conciencia, hice lo que tenía que hacer. Polémica en lo interno del partido Frente Amplio como parte de esas repercusiones luego del 1 de mayo. Pero la sesión de hoy en la tarde todavía está con polémica, con algunas dudas de qué va a pasar, si se repite o no la votación por la vicepresidencia y también si es adecuado o no que Antonio Álvarez de Santi siga como presidente del Congreso y sea el que dirija la sesión de hoy a las 3 de la tarde. Me acompaña Natalia Díaz, ella es candidata a la vicepresidencia y también jefa de fracción del partido Movimiento Libertario. Doña Natalia, hace algunos minutos en vivo Antonio Álvarez de Santi nos decía que la votación se va a repetir. Ustedes tienen una posición en contra de esa medida. ¿Cuál va a ser la posición del Movimiento Libertario y de algunas bancadas esta tarde en la sesión? Sí, bueno, muy buenas tardes. La votación no debe repetirse porque la votación en sí no es nula. Lo que es nulo son los votos de la diputada Silvia Sánchez al no cumplir con los requisitos mínimos que se establecen para la presidencia y vicepresidencia del Congreso, que son los mismos del presidente de la República, es decir, costarricense y mayor de 30 años. Al no cumplir los requisitos, lo que es inválido son los votos de la candidata Silvia Sánchez y no la votación como un todo. Por esa razón, lo que estamos solicitando es que esos votos sean anulados y se sumen, como indica el reglamento, a la persona que tiene la mayor cantidad de votos, que sería yo con 26, y entonces de esa manera sería yo la vicepresidenta del Congreso. Doña Natalia, además de ese tema de la votación, ustedes también están en contra de que sea Antonio Álvarez de Santi el que dirija la sesión, tomando en cuenta que él ya había presentado su renuncia. Bueno, él no podría dirigir la sesión el día de hoy, no por el argumento de la juramentación del nuevo directorio y de la renuncia de él y la entrada de Maureen Fallas, sino porque el pasado 5 de diciembre se aprobó una moción en plenario para que tuviéramos el directorio provisional justamente presidiendo el Congreso para la sesión únicamente el 1 de mayo. Y el directorio provisional que se aprobó fue el mismo que está vigente del 1 de mayo del año pasado al 30 de abril de este año. Si es solo vigente para la sesión de ayer, quiere decir que ese directorio más bien para hoy no puede sesionar.
y por lo tanto lo que corresponde es haber elegido al presidente de mayor edad, es decir, creo que es el diputado Rolando González y consecuentemente de ahí hacia abajo los demás puestos del directorio. Un tema adicional con esta situación es que esa moción del directorio provisional se aprobó el 5 de diciembre cuando el reglamento dice que debió haberse aprobado antes del 1 de diciembre. Entonces podríamos estar ante una sesión que es inválida como un todo, donde inclusive todos los puestos del directorio podrían estar en juego y es un tema a considerar y es un tema que estaré yo mencionando en el transcurso de la tarde en el plenario. Doña Natalia, finalmente con este panorama, con esas dudas de la votación, si es adecuado o no que don Antonio se mantenga en la presidencia, ¿podríamos esperar otra larga sesión de recesos, de mucha polémica? Claro que sí, porque con este argumento que le doy, si el directorio provisional fue hasta ayer el único momento en el que estuvo validez y no hoy, lo que quiere decir es que hoy debe nombrarse el directorio. Sin embargo, el reglamento de la Asamblea Legislativa lo que indica es que ese directorio debió haberse nombrado antes del 1 de diciembre del año pasado. Entonces no podría nombrarse hoy por reglamento. Estamos en una situación jurídica compleja, pero lo que sí estamos seguros es que esa votación no debe repetirse, que esa votación no es nula, lo que es nulo son los votos de la diputada Silvia Sánchez por no tener todos los requisitos para ser vicepresidenta del Congreso y por ese motivo estaremos insistiendo en que la vicepresidencia del Congreso sería mía. ¿Existe la posibilidad, doña Natalia, de que hoy tampoco tengamos juramentación del directorio ante este panorama y que inclusive, muy importante, el discurso del presidente Solís programado para hoy ya se pasó para mañana? ¿Se podría retrasar algunos días más? Bueno, ese es otro tema que también tenemos dudas porque el discurso del presidente no es el presidente el que define o alguien de la Asamblea Legislativa el que define cuándo viene el presidente a hablar. Por reglamento lo que se indica es que el presidente viene a hablar después de juramentado el directorio. Por ese motivo no se ha juramentado y no puede venir, pero no porque alguien indique que el presidente de la República puede venir o no. Es un tema también que estamos analizando a lo interno de todo el bloque de diputados que ayer dimos conferencia de prensa y que salimos del plenario y que consideramos que esto es un atropello a la democracia de este país y realmente estamos muy preocupados por el manejo arbitrario del presidente de la Asamblea Legislativa el día de ayer, Antonio Álvarez, y vamos a tener una reunión a la 1 de la tarde para definir qué vamos a hacer como bloque de cara a la sesión de las 3. Bueno, esa es una noticia importante. A la 1 de la tarde se reúnen como bloque. Han tenido conversaciones en el transcurso de la mañana. También ha surgido la noticia de que el PLN propone a doña Maureen Clark como candidata a la vicepresidencia. ¿Ustedes como bloque han tenido esas conversaciones en el transcurso? Sí, nosotros no vamos a permitir que se dé la votación, no vamos a avalar una votación que es totalmente válida, en la que yo obtuve todos los votos, los 26 votos. No son inválidos mis votos, no es inválida la votación, lo que es inválido son los votos de la diputada Silvia Sánchez, que no cumplía con los requisitos, y por lo tanto de insistir el diputado Antonio Álvarez y de llegar hoy a presidir e insistir con la votación y de querer impulsar una nueva candidata, en este caso la diputada Maureen, que usted me menciona, yo no estaría aspirando porque yo no voy a permitir que se atropelle la democracia de este país, que pongan a la persona que ellos consideren, pero los que quedan mal parados son ellos, porque eso es una decisión democrática, es una decisión en donde se respeta el orden constitucional, el reglamento de la Asamblea Legislativa, y si esa es la voluntad que ellos tienen, pues veremos qué acciones vamos a tomar, pero esto no puede permitirse, no podemos permitir esto en el primer poder de la República y por ese motivo estaríamos tomando acciones al respecto. Muchas gracias a la diputada Natalia Díaz, jefa de fracción del partido Movimiento Libertario y también candidata a la vicepresidencia del Congreso. Retomar entonces que a las 3 de la tarde comenzaría la sesión, todavía con muchas dudas en medio de polémica, y recordar que el mensaje o la rendición de cuentas del presidente Solís se postergó para mañana miércoles, a la espera, eso sí, de que hoy quede definido el directorio y se pueda proceder a la juramentación acá en el Congreso. Desde el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, un reporte de Alan Arroyo, Noticias Repretel. Hacemos un corte comercial y regresamos con más información en esta edición meridiana. Tras el hallazgo del cuerpo de un joven de 22 años en una finca en Tilarán, sus familiares aseguran que fueron los policías quienes lo asesinaron. El caso está en investigación. ¿Quién destacó anoche en la Met Gala en Nueva York? Tenemos toda la información al volver de esta pausa. Investigado por el OIJ tras el hallazgo del cuerpo de un joven de 22 años en una finca en Tilarán. La familia asegura que fueron policías quienes lo mataron, mientras que el OIJ descarta esa versión por el momento. En Tilarán los comentarios vienen y van. Todos giran alrededor de un hecho ocurrido la tarde de este lunes en la localidad de Quebrada Grande.
Allí localizaron el cuerpo de un joven de 22 años desnudo y sentado sobre una piedra. Tras el hallazgo ocurrió esto. Él no es humano. Él no es humano. Yo lo vi agarrar a mi hijo esposado con las manos hacia atrás, ahorcándolo en la delegación. Y yo entré ese día. Y él estaba ahí, él lo vio y le dijo a él, ¿qué pasó? Tengo un video, lo vamos a subir. Y por buena gente, que es uno, no lo hace. Pero lo que pasó hoy, eso que está ahí, es mi hijo. No lo parió una yegua, lo parí yo. Y ese que no se arrime, por favor, que él no se arrime. Sí, usted tiene todo el derecho. ¡No se arrime aquí! ¡Lárguese! Según las versiones de los vecinos, el joven desapareció desde el sábado anterior. Él fue hallado en vía pública deambulando desnudo bajo los efectos de las drogas. Fue llevado a la clínica local y debido a su estado se llamó a la policía para que se lo llevaran. Desde ese momento no se conoció más de qué ocurrió con el joven hasta este lunes que fue hallado ya sin vida. Se solicitó la versión de la policía, pero en el Ministerio de Seguridad manifestaron que no se referirán al caso, pues está en investigación. Mientras que en el OIJ indicaron que deben esperar el resultado de la autopsia para saber si los moretes que presenta el cuerpo se deben a golpes o a efectos por el tiempo de muerte de más de 48 horas. Eso no se hace con... Delicado, así reportan en el Hospital Nacional de Niños a un menor de 3 años, quien resultó herido en un accidente en motocicleta. El pequeño sufrió la amputación de una de sus piernas y tras ser llevado al hospital de Guapiles, lo remitieron de inmediato hasta San José. El accidente ocurrió cuando la moto en la que viajaba junto a sus padres y en la que ninguno llevaba casco fue impactada por un vehículo en el Humo de Cariari, y esto en Pocosí. ¿Cómo funcionará la receta electrónica para los asegurados? Tenemos información en vivo desde Desamparados. Roberto Brenes nos lo cuenta. Roberto, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, compañeros. La receta a partir de ahora viajará, digámoslo así, de forma electrónica, desde el consultorio médico hasta la farmacia del centro médico que usted utiliza. Bueno, vamos precisamente a ver imágenes de la farmacia del área de salud de Desamparados 3 para explicarles bien en qué consiste. Este es un nuevo sistema que la caja pretende implementar en 534 de sus farmacias. Por el momento solo se encuentra en 13 establecimientos médicos la receta electrónica. Sin embargo, en menos de un año, para antes de marzo del 2018, se espera que ya la receta electrónica esté en todos los establecimientos o farmacias. Pero sabemos que los asegurados tienen muchas dudas. Vamos a responder algunas de ellas a través de expertos. La primera pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de la receta electrónica? Elimina las recetas a papel, entonces puede haber errores de transcripción, errores de interpretación, sobre todo cuando hay pérdida de legibilidad en las recetas copias o las recetas de los meses siguientes. Entonces, receta electrónica disminuye tiempos, hay seguridad para el paciente, hay una mayor oportunidad en el servicio. ¿Qué pasa si usted es paciente crónico y mes a mes debe retirar medicamentos? Esto es lo que debe saber de la receta electrónica. Y si es un paciente crónico, mes a mes se le da un voucher, un documento con las fechas de retiro en los meses siguientes para que el paciente recuerde en las fechas que tiene que acudir a la farmacia únicamente retirar sus medicamentos. Aquí se elimina el tema de que se le daban un grupo de recetas a los pacientes que tenía que guardar. Algunos asegurados tenían una duda que también es muy válida. ¿Qué pasa si el sistema de receta electrónica se cae? ¿Hay un plan B? Electrónicamente la conexión por un problema de red entre farmacia y el consultorio médico se cae, está el plan de contingencia, que es que el médico puede imprimir la receta o eventualmente hacer la mano. ¿Para qué? Para no afectar la atención y la oportunidad de la atención al paciente. Con la receta electrónica el doctor evita utilizar papeles y usted ya no tendrá que hacer filas para llevar la receta médica o el montón de papeles que le entregaban hasta la farmacia, sino que usted va a tener que presentar solamente este comprobante, un comprobante igual a este, en la farmacia del centro médico donde recibe atención. Ya con eso, usted retira los medicamentos. Se espera que se reduzca
en un 50% el tiempo que usted espera para recibir sus medicinas tan importantes. Es la información que tenemos desde el área de salud de Desamparados 3. El reporte de Roberto Brenes para Noticias Repretel. Roberto, muchísimas gracias por traernos esta buena noticia. Otra que no es muy buena, el tipo de cambio del dólar tiene el precio más alto de los últimos 3 años. En 5 meses, las cuotas de préstamos en dólares también variaron debido al cambio en esta moneda. Desde hace 3 años, el dólar no está tan caro como en este momento. Este martes, el Banco Central calcula la venta en 570 colones, pero en el 2014 cada dólar valía 514, es decir, 56 colones de diferencia. El movimiento de esta moneda genera incrementos inmediatos en el pago de préstamos y el alza de todos los productos importados. En la última semana, el dólar subió 4 colones, pero en estos últimos 5 meses la diferencia es de 10. En enero de este año estaba a 560 y para este martes 5 de mayo llegó a 570. Sin embargo, algunos bancos lo tienen hasta en 572 colones. El tipo de cambio del dólar se mantendrá el resto del año en movimiento debido al manejo en las tasas del gobierno de los Estados Unidos, la inflación del país y el nivel de importaciones y exportaciones de Costa Rica. El ICE pide a sus usuarios que no presten atención a un mensaje que les ofrece empleo con esa institución. Y es que lamentablemente mucha gente está en este momento desesperada en busca de empleo. El Instituto Costarricense de Electricidad advierte sobre un falso mensaje de texto que ha circulado entre los clientes móviles, donde se invita a una supuesta convocatoria para contrataciones de empleo. El mensaje se origina vía WhatsApp y cita a los usuarios en un lugar, día y hora determinados. El tema laboral sigue siendo muy llamativo. Es la primera vez que estamos recibiendo una situación en este sentido, donde se está utilizando el nombre de la empresa para circular información que no es correcto, o sea, en conclusión es falsa. El ICE no va a hacer una campaña, en este caso, para reclutar personas por medio de un WhatsApp. Y, importante, no va a citarlos en un lugar que no sean las oficinas del ICE. En el instituto recuerdan a los clientes no prestar atención a este tipo de mensajes de texto o llamadas telefónicas falsas. La recomendación que se hace es denunciar a la línea 800 denuncie, que es lo mismo 33 68 62 43 para reportes o consultas sobre estas situaciones. El ICE, cualquier tipo de comunicación lo hace por sus páginas oficiales y los sitios oficiales. En el tema de empleo, el ICE utiliza el ICE Empleo y utiliza los mecanismos oficiales que son presenciales. Entonces las personas tienen que tener claridad que nunca van a recibir un mensaje de este tipo. Aquellas personas afectadas también pueden realizar la denuncia ante las autoridades del organismo de investigación judicial.